¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Sencillez del Evangelio. Qué bueno que te conectas para tener este tiempo y quiero hacer algo diferente que creo que es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera. Espero que funcione, espero que te ayude, espero que te edifique, que te bendiga y vamos a tomar un tiempo para abrir nuestras Biblias y para poder estudiar de una manera muy práctica y tratar de extraer verdades y fundamentos de la palabra. Voy a usar un texto bíblico, algunos pasajes de un texto, vamos a repasarlo juntos, vamos a leerlo juntos, vamos a tratar de analizarlo juntos y espero que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Así que acompáñame y ahí en donde estás, abre tu Biblia, toma un tiempo para que sea un tiempo especial. Si estás escuchando esto en audio, bueno, voy a tratar de ir explicando todo lo que voy haciendo en los apuntes y lo que voy escribiendo para que lo puedas ir escuchando ahí, pero la manera en que te recomiendo escuchar este podcast y ver este podcast es en un tiempo donde tú estés acomodado con tu Biblia, con algunos apuntes, con alguna libreta y puedas repasar lo que vamos a ver en estos momentos. Estoy grabando esto temprano en la mañana, una mañana lluviosa, una mañana que dan ganas de hacer devocional y pinta para un buen tiempo y un buen momento. Así que acompáñame por favor con tu Biblia y a ver si nos sale esto, ¿ok? Vamos a estudiar la palabra de una manera bien práctica, de una manera incluso hasta un poquito por encimita. No vamos a profundizar tanto, pero aún así, amados, yo quiero enseñarte esta manera de analizar la Biblia, de entrar en la Biblia, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y nos transforma y nos cambia. Entonces no podemos simplemente leerla, sino que tenemos que poder interiorizar, tenemos que profundizar, ¿verdad?, en lo que leemos. Hay maneras de profundizarnos y meternos, pero de lleno, ¿verdad? Por ejemplo, yéndonos al texto original o a las porciones de la palabra, los contextos de historia, ¿verdad? Y también a lo mejor más adelante les enseño un poquito más acerca de eso, pero podemos entrar a un texto de la palabra y extraer de ahí fundamentos para nuestras vidas. Yo creo que toda la Biblia es inspirada por Dios, así dice la escritura en Timoteo capítulo 3 versículo 16, y nos enseña que toda la escritura es inspirada por el Señor. Así que cada texto que leamos, cada pasaje que repasemos, cada escritura que leamos, podemos aprender algo y recibir algo de ella. Así que te voy a enseñar un poquito cómo podemos aprender un poquito más de la palabra y entrar a través de ella. Tengo aquí en mis notas una carpeta que hice de podcast y aquí está el episodio 1 y quiero que hablemos de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Quiero que veamos algunos puntos importantes de este texto y de esta porción de la palabra que creo que podemos aprender muchísimo de ellos. Y bueno, vamos a entrar en el texto. Empecé desde el versículo 2. El versículo 1 es un saludo del apóstol Pablo que hace a la iglesia. Pero desde el versículo 2, nuestras Biblias tienen algunos subtítulos. Por ejemplo, aquí dice la fe de los creyentes de Tesalónica. Y aquí yo puedo, desde esos subtítulos, puedo aprender muchísimas cosas de saber lo que voy a leer, a qué me voy a exponer en los próximos versículos. De hecho, hace algunos domingos prediqué un subtítulo del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, ¿no? Acerca del carácter de Dios. Y creo que podemos aprender muchísimo acerca de estos subtítulos. Y el subtítulo de esta
carta a los tesalonicenses, esta porción dice la fe de los creyentes de Tesalónica. Entonces, desde aquí yo puedo partir, por ejemplo, con una pregunta. Perdón por mi letra es horriblísima, pero yo la entiendo. ¿Cómo puedo tener esta fe? ¿Cómo puedo tener esta fe? ¿No? Y si habla de la fe de los creyentes de Tesalónica. O puedo plantearme otra pregunta como, ¿estoy teniendo esta fe? O ¿cuál es esta fe de los de Tesalónica? A lo mejor un poquito más inclinados hacia investigación, ¿verdad? Pero lo que trato de enseñarte es cómo poder entrar la palabra para que la palabra pueda edificarnos y hacerse vida en nosotros. Entonces, cuando yo entro a la palabra con una pregunta como esta, entonces yo puedo ser muchísimo más intencional en mi lectura, ¿verdad? Porque ya estábamos hablando de la fe de los creyentes de Tesalónica y me planteé una pregunta: ¿cómo puedo tener esta fe? ¿No? O ¿cuál es esta fe? Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a leer estos pasajes que están por delante, justamente de esa manera. Y vamos a leerlo juntos. Dice el versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Este es Pablo hablando y nos habla de la oración que él levanta por la iglesia. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, solamente en el versículo 3, yo ya encuentro 3 acciones que está hablando Pablo acerca de la iglesia de Tesalónica. Acuérdense que estamos hablando de su fe, ¿no? La fe que ellos tenían. ¿Y cómo se demuestra esta fe que ellos tienen? Bueno, ya encuentro 3. El apóstol Pablo dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Ok, fiel trabajo que hacen. Segundo, las acciones de amor que realizan. Y tercero, dice la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que podemos nosotros solamente en estos 3 pasajes encontrar 1, 2, 3 acciones que la iglesia de Tesalónica tenía para demostrar su fe. Primero, el trabajo que hacen, ¿no? ¿Cómo demuestro mi fe? Por medio de obras. Dice Santiago, podemos ir a otros pasajes que a lo mejor se nos vienen a la mente, que es cierto, que una fe sin obras es muerta, es una fe muerta. Pero, ¿cómo mostramos la fe sino por medio de obras? No que la obra pueda sustituir la fe, se entiende. Tenemos que trabajar, ¿no? Y una manera en que se demuestra la fe es el trabajo que podemos hacer. Lo segundo son las acciones de amor que realizan. El amor que manifestamos no solamente es de palabras, sino hay acciones que respaldan el que te amo y el que te diga que amamos. Y luego dice la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 cosas estaban muy, muy, muy bien cimentadas en la iglesia de Tesalónica. Y ahí estamos ya viendo un poquito acerca de su fe. Seguimos leyendo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que les decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia
es decir, por toda Macedonia y Acaya. Ok, vamos a analizar esos próximos pasajes. Aquí está el apóstol Pablo hablando y dice algo interesante que me gustaría resaltar. Lo primero es: sabemos, amados. Sabemos, amados. Voy a poner un poquito más grueso esto. Sabemos, amados, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. ¿Por qué Pablo sabe? Sabe que Dios los ama. ¿Por qué sabe que Dios los ama? ¿Y por qué sabe que Dios los ha elegido? ¿Por qué sabe esto? Bueno, dice la Escritura, pues cuando llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Entonces, aquí yo puedo conectar este punto de sabemos. ¿Por qué saben? Pues, versículo 5, cuando llevamos la buena noticia no fue solo con palabras, sino también con poder. Y aquí está, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que les decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Y luego dice la Escritura, verso 6, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Entonces, yo puedo subrayar aquí la fe de estos hombres, porque dice la Escritura que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Ellos, el apóstol Pablo dice, yo sé que Dios los ama, yo sé que Dios los ha elegido, porque el Espíritu les ha revelado y les ha mostrado ese mensaje que les trajimos, y ustedes saben que es verdad. Y luego dice la Escritura, ustedes recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del sufrimiento que les trajo. Entonces yo ya veo aquí otro punto más. Ya son 4 puntos en los que yo veo la fe de los de Tesalónica, el trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan, la constante esperanza que tienen, y ahora número 4, el mensaje que reciben con alegría a pesar del sufrimiento. Eso es fe. Cuando yo recibo una palabra y creo esa palabra, estoy teniendo la fe en mi interior y se está produciendo fe para creerle al Señor. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Luego dice la Escritura, aquí podemos resaltar también esto, dice como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia. Yo podría subrayar aquí que su fe han llegado a ser un ejemplo. Y pondría aquí un número 5, sabiendo que esta iglesia muestra su fe también de esta manera: por su trabajo, por las acciones de amor que realizan, por la constante esperanza que tienen, porque reciben con alegría el mensaje, con la alegría del Espíritu Santo, y porque han llegado a ser ejemplo. Mi fe tiene que llevar a ser ejemplo a los demás. Yo tengo que mostrar el ejemplo con los que me rodean y con los que están a mi alrededor. Yo tengo que mostrar un ejemplo del Señor. Seguimos. En el verso 8 dice, y ahora la palabra está siendo anunciada y partiendo de ustedes. Aquí yo puedo subrayar ustedes porque estamos hablando otra vez de la fe de los de Macedonia. Entonces dice, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Wow, esto también es hermosísimo. Nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos,
pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos. Aquí hay otro punto. Se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes, otra vez ahí viene la palabra ustedes, yo puedo aquí subrayar esto. Ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Ok? Entonces aquí hay otro punto más que yo puedo resaltar de la fe de estos hombres, porque ellos tienen la esperanza, esperan con ansias el regreso desde el cielo del Señor, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Entonces, ya tenemos, voy a regresar, ya tenemos 1, fiel trabajo que hacen; 2, las acciones de amor que realizan; 3, la constante esperanza que tienen; 4, que reciben el mensaje con alegría; 5, han llegado a ser ejemplo para todos. Esa es la fe que ellos están manifestando y mostrando. Y luego verso 8 dice: partiendo de ustedes es anunciada la palabra. Aquí hay otro punto que yo puedo resaltar de la fe de estos hombres y que yo puedo tener también. La palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes. Entonces aquí yo puedo poner otro punto más de cómo la iglesia está viviendo su fe. Este es el número 6, si no me equivoco, ¿cierto? 4, 5, 6. Está siendo anunciada de parte de ustedes. Dice: donde quiera que nos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen. Aquí se resalta la fe de los de la iglesia, porque ellos la están mostrando de esta manera, por medio del trabajo que hacen, las acciones de amor que hacen, la esperanza que ellos tienen, porque ellos también están compartiendo la palabra, están siendo ejemplo para otros, están manifestando su fe en el Señor. Y luego, de una manera gloriosa, yo creo que puedo poner el número 7, lo que subrayamos en el versículo 9, se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús. Número 8, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Aquí, solamente en estos ¿cuántos versículos? 10 versículos. Ya encontramos 8 puntos en los que yo puedo manifestar mi fe. ¿Cómo fue la fe de los de Tesalónica? Y yo puedo ya responder a la pregunta que me planteé al inicio: ¿cómo puedo tener esta fe? Y así podemos nosotros, de una manera muy práctica, muy sencilla, en 18 minutos, extraer verdades de la palabra para nuestras vidas. Y dejar que cada uno de estos principios, el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan, la constante esperanza que tienen, el mensaje que recibimos a pesar del sufrimiento que esto puede ocasionar, y el llegar a ser ejemplo para otros, el anunciar la palabra de Dios con nuestras bocas, el apartarnos de ídolos para servir al Señor y esperar el regreso de Jesús, puede mostrar mi fe de una manera mucho más auténtica, de una manera mucho más expresiva, ¿no? La fe no solamente la puedo hablar y decir, sino puedo yo expresar mi fe por medio de estas acciones, y de esa manera saber que el Señor está haciendo algo en mi vida. Esa es una manera de estudiar la palabra, y yo creo que podemos ser muy edificados cuando nos planteamos una pregunta antes de entrar en ella. Utilice los subtítulos que encuentra en la palabra, o si lee un texto, el contexto ahí de lo que está leyendo, y trate de plantearse una pregunta y trate de responderla
conforme va leyendo y conforme va estudiando. Puede que se me hayan pasado cosas, a lo mejor tú ahorita que estaba leyendo dices, ay pastor, ¿por qué no subrayó este punto que yo sí leí o yo sí me di cuenta? Gloria a Dios, porque justamente eso es lo que tiene que provocar la palabra de Dios en nosotros. Tiene que producir esa vida. Así que espero que te haya bendecido esto. Vamos a hacerlo un poco más seguido para que podamos estudiar otros pasajes de la Biblia. Ahorita acabamos de terminar Tesalonicenses, así que está un poquito reciente esto, pero vamos a entrar a otros textos, a profetas, a evangelios, cartas de Pablo y bueno, salmos, pasajes que podamos extraer verdades para nuestras vidas y podamos ser edificados. Espero que te haya bendecido mucho. Ese es el podcast de la Iglesia Castillo del Rey Cancún. Somos Castillo, somos del Rey. Dios te bendiga.